Bueno, lo mencionábamos en nuestros titulares, India lanzó ataques contra Pakistán y la zona de Kashmir administrada por Pakistán. Es por eso que el propio primer ministro de Islamabad calificó el ataque como un acto de guerra y Pakistán se comprometió a tomar represalias, marcando de esta manera una escalada importante entre los dos países que tienen armas nucleares. Para poder analizar este tema ya estamos en contacto con Francisco Carranza, doctor en Historia de la Universidad Bernardo O'Higgins. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Buenas tardes, Florencia. Gusto saludarte. Igualmente. Bueno, Francisco, mira, ha sido bien tenso la situación en las últimas 24 horas en esa zona del sudeste asiático, pero me gustaría partir esta conversación contigo viendo el origen de este conflicto, que eso se remonta por lo menos desde hace 80 años, cuando finalmente fue esta partición también por parte de que eran territorios británicos, ¿no? Sí es, uno si revisa la historia contemporánea diría que esto comienza el año 47 Claro. con la división de lo que era un solo país, la India, lo que uno llama la India histórica, ¿no? Una sociedad milenaria, ¿no es cierto? Y que podríamos decir como consecuencia de la ocupación británica durante 150 años más o menos, ¿no? Y la construcción de lo que se llamó el Raj británico, ¿no? El reino, ¿no? Administrado por un virrey, eh, termina, ¿no es cierto?, por derivar, ¿no?, en la existencia de dos y luego tres países, incluyendo a Bangladesh, que fue inicialmente el Pakistán Oriental. Hay que decir que la división tiene que ver mucho con intereses políticos, pero que representaban finalmente tendencias de tipo religioso. Comúnmente uno dice, bueno, el mundo indio es hinduista o antes diría de matriz cultural védico-brahmánica, ¿no? Pero no es solo hinduista. La India, como han reconocido varios historiadores reputados, estoy pensando por ejemplo en uno, Sanjay Subrahmanyam, es también islámica, es musulmana, ¿no? Eso por lo menos desde los años 800, desde el siglo IX, es decir, más o menos nace el Islam y el Islam al corto andar ya está en la India. Vale decir, lo que tenemos el año 47 es que esta sociedad compleja, podríamos decir hoy multicultural, multireligiosa, no pudo ponerse de acuerdo para convivir en un mismo territorio y bueno, como consecuencia de los intereses de carácter político, hay que pensar que para la época era muy poderoso el partido del Congreso hinduista, ¿no? Y por otro lado la Liga Musulmana, ¿no? La Liga Musulmana liderada por Mehmet Ali Jinnah, que será el primer líder histórico de Pakistán, ¿no? El llamado país de los libres. Y de ahí en adelante lo que tenemos es una historia de fundamentalmente enemistades que a veces van poniéndose muy calientes, ¿no? Como en los momentos de guerra, especialmente debido a este problema que no pudieron solucionar bien, que es el problema de Cachemira, ¿no? ¿Qué era Cachemira? Cachemira era un pequeño reino, ¿no? Estaba gobernado por un maharaja, el maharaja Hari Singh, ¿no? Y Hari Singh, cuando se divide la India y surge Pakistán, no quiso pactar ni con uno ni con otro, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que él era de naturaleza hinduista, pero la mayoría de la población, más o menos el 70-75%, según se calcula, era islámico. Entonces se genera ahí una tensión inmediata muy grande y ocurre un levantamiento de la población de ese pequeño reino, ¿no? Y lo que pasa entonces es que él pide asistencia a la India, ¿no? Entonces la India finalmente se hace de una parte, como el 45% del territorio de la Cachemira histórica. El otro 35% queda en manos de Pakistán y luego están las partes que están repartidas por China, ¿no es cierto? Ese porcentaje menor. Y entonces lo que tenemos es finalmente este territorio, una frontera nunca bien delimitada, hay que pensar que es complejo en términos topográficos, ¿no? Es un territorio todavía que linda con la cordillera de los Himalayas, ¿no? Y eso es lo fundamental.
la historia, ¿no? Si uno lo considera en sus elementos políticos, por cierto, en sus elementos culturales, cuando digo cultural estoy pensando en el trasfondo religioso que hay detrás. Y bueno, todos lo sabemos, han librado varias guerras, ¿no? El 47, el 65, el 71, el 99 y varias escaramuzas, ¿no es cierto?, que son prácticamente diarias según reportan veedores, observadores del fenómeno, que uno ha tenido la posibilidad de conversar con ellos. Sí, sin duda. Ahora, desde el 89 por lo menos que existe o se registran estos grupos armados, esta insurgencia también en la Cachemira y en la Cachemira que está controlada por la India y que la India culpa precisamente a Pakistán de estar de alguna manera alentando o avivando también las tensiones en esa zona, ¿no? Sí, es así, bueno, tiene que ver con el surgimiento de grupos yihadistas, ¿no? Uno de ellos y al cual India está atribuyendo la matanza de hace 2 semanas, es el Lashkar-e-Toiba, que es un grupo fundamentalista islámico nacido en Afganistán el año 90 precisamente, y que se declara antijudío y antihinduista también, ¿no? Claro, tiene que ver con la propia historia de estas dos sociedades. En ese sentido es explicable, ¿no? Es brazo armado de un grupo político radical de la zona, y algunos, bueno, está bastante estudiado, le atribuyen también el atentado en Mumbai, ¿no? En el 2008, ¿no? Conocido, ¿no es cierto?, por la matanza que hubo en el hotel, pero que se esparció, digamos, por las calles, por cafeterías, restaurantes también, ¿no? Fue muy sangriento ese episodio, ¿no? Y evidentemente entonces los indios están buscando por ahí y han dicho que los ataques, al menos los primeros ataques a territorio pakistaní han sido a enclaves donde estarían apostados, ¿no? Elementos de este grupo terrorista. Así se ha dicho inicialmente, claro. ¿Cuál es el problema? El problema es el escalamiento permanente, la acción y la reacción finalmente, Mm. que es un poco aquello en lo cual nos encontramos y que hace de esto un lamentable episodio más de podríamos decir, una historia más o menos larga, ¿no? Y que no sabemos tampoco a dónde nos podría llevar. Mm. Ahí hay varios Ahora, elementos que están en juego. sí. Ahora, Francisco, hay un punto que creo que es lo que ha alertado y ha puesto también máxima atención a todo el mundo y es precisamente que estamos hablando de dos países con armas nucleares. ¿Esto podría escalar a un conflicto bélico nuclear? Bueno, están bastante equilibrados en términos de ojivas De ojivas nucleares, nucleares. ¿no? Sí, tienen más de 1.000, entre 1.000 y 2.000 cabezas cada uno. Eso es lo que más o menos se sabe. Pero claro, en realidad no son necesarias 1.000 para desatar una debacle en los dos países o a otro nivel, ¿no? Basta con poco, basta con poco. Yo lo pienso de la siguiente manera. Si en el momento más álgido de la carrera nuclear, que fue, digamos, la Guerra Fría, la segunda parte del siglo XX, entre dos grandes potencias y sus aliados, ¿no? Y satélites, la Unión Soviética y los Estados Unidos, que tenían los arsenales más grandes, lograron contenerse, ¿no? Bueno, yo creo que ahí está, digamos, la idea paradigmática que debiera, ojalá, primar en este caso, más allá de todo lo complejo y doloroso que es atacarse con otro tipo de armas, que ya son bastante poderosas, como estamos viendo ahí en las imágenes, ¿no? Que generan muerte, ¿no es cierto?, y dolor y destrucción. En ese sentido, puede operar el sistema de destrucción mutuamente asegurada, el sistema MAT, ¿no? Que fue el que, digamos, permitió o impidió más bien que estas dos potencias durante la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética, se destruyeran mutuamente, porque Mm. era bastante fácil, ¿no? Ojalá pase eso, ojalá solamente tengamos consecuencias hoy día inmediatas y que pueda imperar la cordura, al menos para detener el escalamiento, no digamos para arreglar un problema histórico
bueno, no ha tenido solución en los últimos 80 años, ¿no? Y que tiene causas que son muy profundas y que, bueno, cuando uno analiza la historia, y no solamente la historia de este territorio, sino que de otros más, el Medio Oriente, ¿no es cierto? O Europa hace no demasiados años, siglos, se vivieron muchas guerras o conflictos motivados por la religión, a veces encubiertos por otras capas, por otras causas u otros factores que la explicaban, pero teniendo como causa profunda muchas veces la religión o la imposibilidad de comprender esa diversidad cultural que implica la propia historia de la religión, ¿no? En ese sentido, si uno piensa a dónde podría llegar, ojalá, digamos, no avance mucho más y se den frutos los llamados a la cordura y a la pausa que han hecho algunos como Guterres por parte de la ONU y otras potencias más, la Unión Europea, los mismos norteamericanos ya lo han hecho, ¿no? Finalmente, quienes más van a sufrir van a ser digamos, los habitantes civiles, la población común y corriente que habita ambos países. Hay que pensar también que esto tiene consecuencias prácticas como el fin, poner fin, digamos, al tratado de aguas del río Indo y sus afluentes, ¿no? Finalmente hay toda una zona, la zona norte de Pakistán, que vive del Indo, ¿no? La agricultura de esa zona vive del Indo, ¿no? Y el problema es que el Indo está naciendo en la cordillera de los Himalayas, en la frontera de India con China, entonces los indios tienen la posibilidad de reencauzarlo o cortarlo definitivamente. Entonces tiene consecuencias prácticas también lo que pueda ocurrir, ¿no? Evidentemente estarán los boicots económicos y las decisiones que se tomen al respecto, la cancelación de los vuelos de ingresos de ciudadanos de un país hacia otro, el retiro de los diplomáticos, ¿no? Pero bueno, esa es una forma de lenguaje que conocemos, se aplica en este tipo de episodios y es, podríamos decir, el menos caro de todos. Así que así podríamos esperar lamentablemente cualquier cosa, Sí, pero uno dice, ojalá que el poderío atómico permita hacer entrar en razón, de hecho, sí, dado sin duda. el calibre destructivo que tiene. Sí, sin duda. De hecho, estaba recién también revisando parte de las reacciones. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ya dijo que si él puede apoyar, obviamente que lo va a realizar. Son varios los países en Europa también que han estado llamando a la desescalada también de las tensiones. Y acaba de hablar, fíjate, también la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, que es pakistaní, por cierto, y que ella instó entonces a la India y a Pakistán a desescalar entonces el conflicto. Francisco Caranza, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Igualmente, igualmente. Muchas gracias, Florencia.